en la seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Minuto de Dios, y a continuación vamos a realizar, vamos a hablar, exponer nuestro mapa conceptual acerca de los riesgos químicos y tecnológicos. Entonces, para empezar, debemos de tener en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo se encuentra contemplada o definida en el artículo 2.2.4.63 del decreto 1072 de 2015, en donde encontramos que la seguridad busca o para qué se requiere para prevenir, y que busca prevenir accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Teniendo en cuenta que es por riesgo químico, entonces todo lo que busca es que se prevenga todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que pueda producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Asimismo, también se contempla que el concepto de salud busca que haya bienestar a nivel físico, es decir, que el trabajador tenga un buen estado físico, que tenga un buen estado de salud, ¿sí? A nivel mental, que es las cargas laborales que de pronto manejan, las situaciones en su hogar o en su vida cotidiana no lo sobrepasen, y a nivel social, es decir, que pueda interactuar con sus compañeros de trabajo y con las personas que lo rodean. Ahora bien, encontramos que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de ¿qué? De una exposición a la que se ha visto obligatoriamente el trabajador, bien sea por factores de riesgo, si hablamos de factores de riesgo químico, entonces por inhalación de humos, de vapores, de gases, ¿sí? Y en el medio ambiente en el que trabaja, por ejemplo, que haya una fuga de gas o de algún agente químico. Asimismo, encontramos que el trabajo es el conjunto de actividades humanas que realiza el hombre o las personas, bien sea con el fin lucrativo o no, o sea, de ser remunerado o no, y que le permite generar su sustento necesario para el individuo y para su familia. Asimismo, encontramos que el trabajo se desarrolla en un ambiente de trabajo o en un lugar o sitio, y este es donde se desarrolla, ¿sí? Y en estos sitios pueden haber presencia de peligros. Estos peligros se encuentran definidos en el artículo 2.2.4.62 en el numeral 27, como todos aquellos que se encuentran en la fuente, una situación o un acto y que tienen el potencial para ocasionar un daño, bien sea en la salud del trabajador, en los equipos, por ejemplo, maquinarias, o en las instalaciones, ejemplo, edificaciones de una empresa o de la organización. Y encontramos que los riesgos, entonces, que son la materialización de estos peligros, ¿sí? La probabilidad de que se combinen uno o más factores o peligros y se materialicen y puedan ser de gran severidad. Asimismo, encontramos la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles, que lo que busca es implementar y ejecutar el sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo hacen? A través de diagnósticos y diagnosticando qué condiciones de trabajo o labores tiene la empresa, ¿sí? Las personas, y estableciendo qué puntos críticos o de riesgo hay. Es decir, donde, por ejemplo, así hayan de pronto uso de elementos de protección o hayan unas adecuadas controles, de pronto puedan tener potencial de ocasionar algún accidente de trabajo, enfermedad laboral, pérdidas humanas o pérdidas materiales, como por ejemplo en procesos o actividades de la empresa. Para poder realizar este tipo de implementaciones debemos de conocer el contexto organizacional. ¿Y qué es el contexto organizacional? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que debemos de conocer el objeto social o la actividad económica sobre la cual la empresa se sustenta, ¿sí? Cómo obtiene su ingreso, para qué, la razón de ser de esta sociedad. Y la estructura organizacional, que bien puede ser, conocer la jerarquización, ¿sí? También conocer el tipo de sociedad que es, si es una persona natural, si es una sociedad limitada, una sociedad una simplificada por acciones, sí, todo este tipo de situaciones. Debemos identificar qué productos y servicios venden o ofrecen. Por ejemplo, si son productos, no sé, gaseosas, o si son servicios, por ejemplo, servicios en salud. Actividades rutinarias y no rutinarias. Entonces, de las actividades que realizan dentro de la jornada laboral, cuáles son aquellas que son rutinarias o repetitivas y cuáles son aquellas que son esporádicas, porque por ahí podría ser donde se están generando esos riesgos.
las materias primas e insumos que requieren para el desarrollo de su objeto social, las máquinas, equipos e instalaciones donde se desarrolla la actividad. Se identificar el personal expuesto, es decir, los trabajadores que realizan su labor, sí, que de pronto sean nuevos, y también, por ejemplo, si hay una mujer embarazada o hay alguna persona en situación de discapacidad, entonces qué condiciones de trabajo deben de tener ellos. Y los requisitos legales a través de una matriz legal para conocer qué requisitos debe cumplir la empresa dependiendo del sector económico al que pertenezca y el tipo de sociedad que esté constituida. Adicional a eso, entonces encontramos ahora la identificación de controles. Esta identificación de controles se realiza en la fuente, es decir, en la máquina, en el medio y en el individuo. Entonces, es revisar si en el individuo se está contando con los elementos de protección personal, si están haciéndose usos adecuados o no. De allí entramos a valorar los riesgos. En los riesgos debemos entrar a revisar los niveles de eficiencia, de exposición, de probabilidad, de consecuencia, de intervención, y si es aceptable o no este riesgo, y si es aceptable si es con controles específicos, ¿sí? Para eso entonces tenemos que revisar unos criterios de control, donde debemos de saber el número de trabajadores que están expuestos a ese tipo de riesgo, cuál es la peor consecuencia posible si la persona se encuentra expuesta a este riesgo y qué requisitos legales se deben cumplir para disminuir o hacer que sea lo menos grave posible si se efectúa o se llega a materializar este tipo de situación. De allí tenemos que venir a realizar unas medidas de control. Estas medidas de control, recordemos que se deben jerarquizar, ¿no? Empezamos por la eliminación, la sustitución, que eliminamos o que sustituimos aquellos que son muy altos. Entonces, como es muy poco probable que se pueda realizar la eliminación de un riesgo, entonces lo que tenemos que entrar a hacer es hacer unos controles, ¿no? Entonces acá tenemos que entrar a revisar, por ejemplo, si a través de controles de ingeniería, haciendo un rediseño de la, no sé, por ejemplo, de alguna parte de la máquina, o por ejemplo de las instalaciones, se puede mejorar o no este control, este tipo de riesgo, perdón. Seguimos con los controles administrativos como la señalización, las advertencias. Entonces en este encontramos realizar inspecciones y realizar la señalización y las capacitaciones. Encontramos también los equipos de protección personal que se estén usando adecuadamente, ¿sí? Entonces encontraremos por esta parte. Permíteme un momento, por favor. Continuar con, aquí, perdóname, vamos a continuar con los factores de riesgo. Entonces encontramos que según la GTC 45 en el anexo A se encuentran 7 tipos de ¿qué? La clasificación de 7 tipos de riesgos, dependiendo pues de riesgos que puedan exponer pues la salud o la integridad de los trabajadores o de las instalaciones de la organización. Entonces encontramos el riesgo biológico, el riesgo físico y sus subcategorías, el riesgo químico. En el riesgo químico, que es el que nos atañe, encontramos los polvos. Estos polvos pueden ser orgánicos, es decir, que tienen presencia de carbono, o no orgánicos. Encontramos fibras, encontramos líquidos que pueden ser por nieblas y rocíos, gases y vapores, los humos que pueden ser metálicos o no metálicos y el material particulado. En el grupo 6, en la categoría 6, también encontramos las condiciones de seguridad, dentro de la que encontramos también el riesgo tecnológico. Entonces este puede ser por explosión, fuga, derrame o incendio. Ahora también es importante que distingamos lo que es la seguridad industrial y la higiene industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la higiene industrial encontramos que es la ciencia de la anticipación y que busca identificar, evaluar y controlar todos los riesgos que se originan en un lugar de trabajo y que pueden ocasionar un peligro para la salud del trabajador y su bienestar. Y no solo del trabajador, ¿no? Porque también puede ser para la comunidad y el medio ambiente en general. Y encontramos que la seguridad industrial, entonces, ¿qué es? Es el conjunto de normas
de estricto cumplimiento que buscan prevenir accidentes de trabajo que puedan ocasionar daños a las personas, a los bienes materiales o al ambiente donde desarrollan su actividad. Entonces vamos a retomar que busca prevenir la seguridad industrial, los accidentes de trabajo, y que busca prevenir la higiene industrial, las enfermedades laborales. Ahora, después de haber visto la clasificación de riesgos, encontramos que tanto el riesgo biológico se puede presentar se puede presenciar en un accidente de trabajo y en una enfermedad laboral, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, también ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede ser por la mordedura de un animal, podría ser un accidente de trabajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es un personal de salud y estuvo expuesto, no sé, al VIH, entonces pudo haber adquirido una enfermedad de índole laboral. Cuando hablamos de riesgo químico, se puede también hablar de un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, que por inhalación de una sustancia química peligrosa, la persona se desmaye o sufra un accidente durante el desarrollo de su función como trabajador, pero también puede ocasionar una enfermedad laboral con el tiempo. Por ejemplo, si está expuesto a agentes químicos que produzcan cáncer o por inhalación de vapores o sustancias químicas que con el tiempo puedan generar malformaciones o problemas a su sistema respiratorio. En cuanto a condiciones de seguridad, entonces encontramos que son los que pueden generar accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se encuentran los riesgos locativos, ¿sí? Se encuentran los riesgos eléctricos, es decir, la persona podría sufrir un choque eléctrico, la persona podría sufrir un ensillamiento, podría sufrir una pérdida, una amputación de su dedo por causa de este tipo de riesgos de condiciones de seguridad. En los riesgos por enfermedades laborales, entonces encontramos el riesgo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de un riesgo físico como las radiaciones ionizantes y no ionizantes, si es una persona digamos, un trabajador que se dedica a tomar radiografías, con el tiempo puede desarrollar cierto tipo de enfermedades asociadas a este tipo de exposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber exposición a rayos gamma, por ejemplo, una persona que está expuesta a radiación ultravioleta o infrarroja, con el tiempo puede generar un tipo de enfermedades que afecten su piel y le generen pues enfermedades de origen laboral. Encontramos también que a nivel de enfermedades laborales encontramos el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque con este tipo de riesgos encontramos, por ejemplo, que si la persona no está conforme con el trabajo que desempeña o con las órdenes que le dan, entonces con el tiempo puede irse enfermando y generando pues padecimientos o patologías asociadas al psicosocial. Encontramos que por riesgo biomecánico, ¿por qué? Por posturas sedentarias, porque no se realizan pausas activas, porque no nos sentamos bien, no hacemos un adecuado levantamiento de cargas. Por ese tipo de situaciones, antes que generarse un accidente de trabajo, con el tiempo nos puede ocasionar una enfermedad laboral. Encontramos también que el riesgo ambiental se encuentra catalogado tanto para accidente de trabajo como para enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque estos pueden generarse, por ejemplo, por un sismo, puede que a la persona se le genere un atrapamiento y que, no sé, si va conduciendo en un carro, entonces se puede accidentar, ¿sí? Quedar atrapado, pero también puede que con el tiempo, por ejemplo, por un incendio, no sé, o una catástrofe natural, la persona tenga que inhalar cierto tipo de sustancias que generaron en el ambiente y con el tiempo pues le genera una enfermedad laboral. Encontramos que los riesgos químicos, entonces los factores de riesgo químico son agentes ambientales que se encuentran presentes en el aire y que pueden ingresar a nuestro organismo, ¿sí? En esta parte es importante tener en cuenta que estos agentes químicos son de tamaños pues demasiado pequeños y por eso se podría decir que tienen la facilidad de ingresar a través del organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se hablaba del asbesto, que es de los más pequeñitos que hay y que pues el problema es que se ingresa por las vías respiratorias y se adhiere a los pulmones, ¿sí? Y por eso pues es tan grave que una persona esté expuesta al asbesto. Entonces encontramos que cómo puede acceder al cuerpo un agente químico.
puede hacerlo a través de la vía respiratoria, es decir, a través de las fosas nasales, las vías aéreas, ¿no?, de respiración, a través de la vía cutánea, es decir, a través de la dermis de la piel, por la vía digestiva, porque por consumirlo o por tomarlo, por comerlo, y a través de la vía parenteral, es decir, por ejemplo, si la persona tiene una herida o algún tipo de situación, sí, mal sanada en la piel, por ahí, por la parte del contacto con la sangre, se puede ingresar al cuerpo. Bueno, ahora les voy a mostrar el video realizado por mi compañera Wendy, donde nos cuenta acerca de todo este tema que hemos visto, del riesgo físico, químico y las definiciones. ¿Listo? En el día de hoy les hablaré acerca de la asignación de riesgo químico. Entonces decimos que el riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto de este mismo agente con el trabajador. Normalmente se presenta por vía inhalatoria o por vía dérmica. Decimos también que seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Decimos que es salud. Salud es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y psicológico, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y pues esto lo indica la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. A su vez decimos que trabajo representa toda actividad que es realizada por el hombre con el propósito de producir bienes y servicios que le permita satisfacer sus necesidades y pues la de los demás. Decimos también que es peligro. Peligro, según lo establecido en el artículo 2.2.4.6.2 del decreto 1072 del 2015, dice que peligro es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.